Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San José María nos ayuda a empezar este rato de oración en la primera meditación de este retiro de agosto. Escribe en Es Cristo que pasa. Aquí, en la presencia de Dios que nos preside desde el sagrario, ¿cómo fortalece esta proximidad real de Jesús? Vamos a meditar hoy acerca de ese suave don de Dios, la esperanza que colma nuestras almas de alegría, espe gaudentes, gozosos, porque si somos fieles nos aguarda el amor infinito. Y de eso se trata la meditación, va orientada a redescubrir el amor. Cuando leía estas palabras de Es Cristo que pasa, me acordaba de esa tertulia que tuvo lugar en el Colegio Mayor La Estila, donde he vivido una serie de años, en Santiago de Compostela, y que San José María, un poco, entre comillas, forzado por su gran amigo y confidente, que era el obispo de Madrid, don Leopoldo Hijo y Garay, natural de Vigo, y donde veraneaba o descansaba, veraneaba entonces, descansaba en verano en Vigo, le hizo viajar para ir a verle a Vigo, porque había problemas, él daba problemas con la concesión de las licencias para que fuesen ordenados los numerarios de ese año. Y entonces tuvo que viajar San José María a verle a Vigo, y pasó por Santiago de Compostela. Después, en el fondo, lo que le dijo don Leopoldo al fundador del Opus Dei es que José María tenía muchas ganas de verte, y lo que quería era verte, y le hizo viajar para verle. Pues en la Estila salió el tema de la tertulia, salió estas palabras que hemos dicho al comenzar la oración, que no todas las partes son de San José María, pero aún así, porque él empezó diciendo: Señor mío, Dios mío, creo fielmente que estás aquí. Y el que me ves, que me oyes, es algo que San José María quiso añadir porque decía, porque lo necesitaba. Que me ves, y me acuerdo ahora cómo fortalece esta proximidad real de Jesús. Que me ves, que me oyes. Esta proximidad real de Jesús aquí, en el sagrario, a pocos metros de donde estás tú sentado. Para llegar a gozar de la vida eterna
no basta saber que Dios existe. Se necesita amarlo y demostrar ese amor con obras, esforzándonos en cumplir la voluntad del Señor. En los últimos decenios se ha escrito mucho sobre la palabra amor y sobre el amor. Y después de leer la carta de don Fernando, del padre, sobre la libertad, vas viendo que ha ido recogiendo muchas ideas que ya en otros momentos habían salido en otros libros, pues, Los Cuatro Amores, o en McIntyre, o, pues, donde te habla de verdad de la libertad y te habla del amor. El amor es querer, y querer es ejercer la libertad y escoger el bien. Es ejercer la libertad. Por eso, demostrar ese amor con obras significa, pues, no quedarse en la pura palabrería, sino manifestarlo. Si no empezamos a amar a Dios en esta vida, no hay modo de unirnos a Él en la eternidad. Si nuestro corazón llega a la eternidad sin amor de Dios, la dicha simplemente no existirá. Como una persona que no tiene ojos no puede ver la belleza del firmamento estrellado, un hombre sin amor de Dios no puede ver a Dios. Entra en la eternidad ciego. Por eso esas personas que te dicen, pero ¿cómo Dios va a condenar a alguien a un sufrimiento eterno? Bueno, es que esas personas han entrado en la eternidad sin querer ver a Dios en sus vidas aquí en la tierra y por tanto siguen ciegos. Como un hombre sin ojos no puede ver la belleza, un hombre sin amor no puede ver a Dios. No es que Dios le diga al pecador impenitente, el pecado no es más que una negativa al amor de Dios, si no vienes preparado no quiero que te me acerques, largo de aquí para siempre, no. El hombre que muere sin amor de Dios, sin arrepentirse de su pecado, ha hecho su propia elección. Fue él quien consciente e inconscientemente, pero bueno, consciente de lo que estaba haciendo, rechazó de un manotazo la amante invitación que Dios le ofrecía. Como decía el Papa Francisco, Dios nos da en Cristo la garantía de un amor indestructible. A ver quién garantiza eso. Pues Cristo nos lo está garantizando porque Cristo ha padecido en la cruz por nosotros y ha dado su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y por eso San Juan Pablo II decía, es hora de redescubrir. Y por eso tiro en esta meditación, en este rato de oración, podemos aprovechar para redescubrir. No digo yo que no lo tengas, que sí. Y además llevas años amando a Dios, queriendo a Dios, y cada vez más. Pero es hora de redescubrir el valor de la oración, decía San Juan Pablo II. Su fuerza misteriosa, su capacidad de volvernos a conducir a Dios y de introducirnos en la verdad radical del ser humano. Ayer iba leyendo en esa biografía de Ratzinger, que acaban recientemente publicada, el momento del fallecimiento de San Juan Pablo II, que es impresionante, ¿no? La cantidad de gente que se concentró en Roma antes de que muriese en la plaza de San Pedro, velando aquella agonía del Papa Santo, Juan Pablo II, y a la vez cuántas cientos de miles, millones de personas fueron a su funeral y entierro, a Roma, a pasar por delante de su féretro. Y ese Papa Santo, así como Jesucristo en el Evangelio, al ver cómo está haciendo oración, los apóstoles le piden, enséñanos a rezar, ese Papa Santo también empujaba a preguntarle
y a pedirle que nos enseñara a rezar, porque nos estaba enseñando a rezar. Nos estaba enseñando a rezar. Cuando se concentraba delante de una imagen de Cristo, de la Virgen, del Sagrario, cuando huía de una excusa para irse a descansar o que sea, y se metía en el Sagrario y estaba allí horas. O cuando llegaba a casa de su amigo, el cardenal de Scour, que aprendió a cambiar el suelo de su oratorio, no privado, oratorio nunca es privado, pero sí, que había en su casa, porque comprobaba que su amigo se pasaba las noches tumbado en el suelo delante del Sagrario, rezando. Nos enseñó a rezar, por eso dice él, redescubrir el valor de la oración, su fuerza misteriosa, su capacidad de volvernos a conducir a Dios. Hemos creído en el amor de Dios, dice el Papa en la Deus Caritas Es. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. El otro día yo esperaba que lo dijeran en la clase esta del profesor Sarañana, pero no te mira, decir, dijo algo idea, parecido tal. Esta del Papa Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y es que nada puede transformar tanto el corazón como la conciencia de ser amado por Cristo. Nada mueve tanto a amar como el saberse amado por ese Dios que nos quiere hacer entrar en la corriente intratrinitaria de su amor. Cuando comprendemos, el descubrimiento del amor, pues entre el hombre y una mujer, o entre una madre y su hijo, o entre un padre y su hijo, ¿no? Comprendemos ese amor humano que vemos cómo se desviven, cómo se miran, se contemplan y se quieren, porque lo único que se ve son las miradas, pero por la cabeza y por el corazón están pasando pues pensamientos, sentimientos que están transmitiendo esa corriente de amor. Pues ¿qué será entrar en una corriente de amor de un Dios que es capaz de crear el mundo que ha creado para ti, que es capaz de entregar su vida por ti, que es capaz de estar pendiente de ti cada momento de tu vida con esa inhabitación, que es capaz de quedarse en el Sagrario siempre? San Francisco de Sales tenía un viejo maestro que luego fue canónigo en la Catedral de Ginebra, y cuando murió, San Francisco celebró la Santa Misa por su alma. Al llegar el Padre Nuestro, se emocionó tanto que tuvo que hacer una pausa y enjugarse las lágrimas. Bueno, pues todo el mundo consideraba lo que... Pero al acabar la misa, su director espiritual trató de consolarle. Pero San Francisco de Sales le dijo: no estoy triste por mi maestro, su alma ya está con Dios. Lo que me emocionó tanto al llegar al Padre Nuestro fue el recordar que mi viejo y buen maestro me enseñó a rezarlo. Realmente quien nos enseñó a rezar el Padre Nuestro fue Jesucristo, ¿no? Quien nos enseñó a conocer la realidad tan profunda y sublime de nuestra propia identidad de hijos de Dios. Por eso, con la medida de nuestro amor a Dios, con la fe en su amor por todos, cada uno amamos a los demás viendo en ellos personas amadas por Dios.
no tiramos para nuestro egoísmo. Ved qué amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Y esto lo dice el anciano apóstol San Juan en su primera carta. Por ahora no se ve lo que realmente somos. Cuando se vea, cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios. Estas palabras, le digo, que salen de la entraña de este anciano apóstol, que ha vivido desde su juventud junto al Maestro, que ha reclinado su cabeza sobre el pecho del Maestro. Sí, ya sé las explicaciones que dan, que cómo se ponían tumbados, reclinados sobre los judíos para comer, o los romanos y tal, y que, bueno, pues que eso facilitaba mucho el que pudiera reclinar la cabeza sobre el pecho del Maestro. De acuerdo, pero reclinó la cabeza, es decir, se apoyó. ¿Me entiendes? Es decir, puso la cabeza sobre el pecho del Maestro. Claro, ese chaval joven, que después fue capaz de estar junto a la cruz. Ahí cuando estábamos ayer en la parroquia de San José María en Burgos, le preguntaba yo quién eran las figuras que estaban en el Calvario, porque claro, yo sabía descubrir a San Juan junto a la Virgen. Sabía adivinar pues las tres santas mujeres que estaban ahí presentes. Me faltaba una y una niña que no sé de quién era. Y ya entonces el párroco nos explicó que seguía un poco la línea de la beata Ana Catarina Emmerich, que tampoco se sabe si realmente fue ella la que escribió esas visiones, porque la escribió un periodista brentano en su lecho de muerte, pero estaba allí junto a ella, pero no se sabe. Y después Mel Gibson en la película, ¿no? Que estaba presente aquella mujer que se acercó a Jesús para limpiar con el paño su rostro, la Verónica y su hija, que salen en la película. Pues sí, San Juan es el único hombre que está allí presente. Hay una niña, está la madre, están las tres santas mujeres, por supuesto está la Santísima Virgen, pero hay un solo hombre, ese joven que es San Juan, que es capaz de hablar del amor de Dios. Ser cristiano no es cambiar de conducta, es cambiar de ser. Un cambio interior que se manifiesta al exterior en la actitud y en la conducta, pero es que el obrar sigue al ser. Por lo tanto, es ser Cristo. Como decía, bueno, esas palabras que dan el título al libro de homilías, el primer libro de homilías, de meditaciones, bueno, homilías, de San José María, ¿no? Es Cristo que pasa. Es Cristo que pasa. Ser Cristo que pasa entre los hombres. Bueno, pues el curso anual es una invitación a renovar ese encuentro personalísimo con Cristo, reavivar nuestra amistad con Él. Esa es la experiencia fundamental que sostendrá tu vida, como dice la Christus Vivit. Nuestro padre, San José María, recordaba cómo con apenas 16 años descubrió que el corazón le pedía algo grande y que fuese amor. Ojalá también nosotros podamos descubrir y redescubrir, porque el amor siempre es joven, siempre sorprende, el amor siempre sorprende. Por eso las sorpresas que quieren recibir las personas cuando es el cumpleaños de alguien, cuando es el santo, cuando es el aniversario, y te traen un regalo que sorprende, porque no es el típico regalo que ya todo el mundo hace, ¿no? Pues ya, bueno, sí, ha ido a la tienda de al lado, ha comprado algo que ha visto, tampoco dentro de un precio tal, y lo ha traído.
es que ha pensado en mí, le ha dado vueltas, pues eso, personalizado con detalles, se ha acordado de este asunto, se ha acordado de aquel otro, y entonces ha buscado algo relacionado con esto y con otro para manifestarme que me quiere. Y me sorprende que se haya acordado de esto otro, o que haya pensado de este tiempo y haya gastado tiempo, ¿no? Cuando ibas por México, en las ciudades de México, sobre todo en Guadalajara, también en Culiacán, en los semáforos te encontrabas cantidad de gente que te ofrecía cosas, ¿no? Claro, cuando se acercaba el 14 de febrero, lo que te ofrecían eran flores, pero multitud de flores, siempre habían flores, pero bueno, el 14 de febrero te ofrecían flores, ¿no? Entonces el pobre hombre que volvía a casa después de estar trabajando todo el día, donde fuera, se acordaba, 14 de febrero, Día de los Enamorados, como aparezca en mi casa, sin nada, ay, chaval, pásame unas flores. Claro, pues ya unas flores, ¿no? Y los otros lo sabían. Pero eso es poco sorprendente, ¿no? Vamos a decirlo así. En cambio, sorprender. Algo grande que fuese amor. Algo grande que sea amor. Siempre sorprendente. Y eso mantiene el amor siempre joven. Como recuerdo a don Álvaro, al beato Álvaro del Portillo, comentándonos en una tertulia el Salmo 115, que era el salmo que los sacerdotes antes de la reforma del Papa San Pablo VI, pues se decía, ese introiba altare Dei ad Deum qui letifica juventutem meam, a Dios que alegra mi juventud, y lo comentaba don Álvaro en una tertulia, cómo nuestro padre lo repetía y cómo realmente subía joven a celebrar la Santa Misa. Para nosotros vivir es Cristo. Y si a veces por debilidad o cansancio, dice el Padre en la carta del 5 de abril de 2017, y si a veces por debilidad, cansancio o por tantas circunstancias de la vida perdemos de vista esta realidad, Él siempre nos está esperando. Por eso te decía ahora, a lo mejor este momento es bueno para redescubrir. Él siempre nos está esperando. Incluso se hace el encontradizo con los que no le buscan. Con los que no le buscan. Él irá delante de vosotros a Galilea y allí lo veréis, dice el Evangelio. Acojamos también nosotros esta invitación, la invitación de Pascua. Vayamos a Galilea, porque esta carta está escrita el 5 de abril. Vayamos a Galilea donde el Señor resucitado nos precede. ¿Pero qué significa ir a Galilea? Y dice el Papa Francisco, ir a Galilea significa ante todo empezar de nuevo. Para los discípulos fue regresar al lugar donde el Señor los buscó por primera vez y los llamó a seguirlo. Es el lugar del primer encuentro y el lugar del primer amor. Pues sí, se trata de que también tú te vayas a Galilea. Aunque hayan pasado muchos años, aunque me estaba acordando de cuando conocí yo a la gente del Opus Dei, ¿no? Pues la vida que le conocí, pues ya eso ha desaparecido porque era una casa, un chalecito donde dos chavales estaban jugando al ping-pong. Y yo pasaba con dos amigos en bicicleta y la pelota de ping-pong se salió fuera de la valla y cayó al camino. Y la pelota pues se la devolvimos a los dueños que conocían a uno de los que venían conmigo. Y entonces ya ahí empezó el trato. Pues sí, volver al primer amor, ¿no? Como al momento en el que conoces a Jesús, te encuentras con Jesús. Como decía el Papa San Juan Pablo II, queremos amar como tú.
que das la vida y te comunicas con todo lo que eres. Quisiéramos decir como San Pablo, mi vida es Cristo. Nuestra vida no tiene sentido sin ti. Por eso no es una conducta, es cambio de ser Cristo. Y tenemos que alejarnos de cuanto nos entibia el amor. Y si hay que cortar con algo que vemos que nos entibia, que nos aleja de verdad del amor, que nos empuja al egoísmo, porque en el fondo siempre es egoísmo, o pretende engañarnos con el seréis como dioses, pues si hay que cortar, cortar con decisión. Aunque parezca que no es una cosa dañina, ¿no? Que no es una cosa, pero nos entibia, pues corta. Cortar. Le decimos con San Gregorio Nacianceno, quédate con nosotros, porque nos rodean en el alma las tinieblas y solo tú eres luz, solo tú puedes calmar esta ansia que nos consume, porque entre todas las cosas hermosas y honestas, no ignoramos cuál es la primera, poseerte siempre a ti, Señor. Poseerte siempre a ti. Poseerte de verdad, no quedarnos en lo exterior, no quedarnos en ir poco a poco, ¿no? Ir tirando. Él viene a traernos un amor que lo penetra todo como el fuego y a darle sentido a nuestra vida sin sentido. Todo cristiano lleno de amor a Dios es el árbol frondoso del que nos habla el Salmo, que no se seca jamás, que está junto al río. Cristo mismo es quien le da vida, pero si el cristiano deja que el amor se enfríe, y se enfría cuando uno deja de tratar al Señor, como pasa con el amor humano, cuando se dejan de tratar por un motivo o por otro, pues empieza mirando otras cosas, sintiendo algo por otras cosas, y se entibia y se enfría el amor, y claro, pues se termina perdiendo la vida. Y viene el aburguesamiento, esa enfermedad que le dejará como paja que arrebata el viento, la tibieza. El alma vacía de Dios, que se intentará llenar de otras cosas que no son Dios. Y no llenan. Incluso esas cosas que se intentan llenar, en otras cosas sí llenan, porque están llenas de amor, porque no le separan de Dios, porque es el camino, pero en cambio esas para nosotros nos apartan de Dios. Preguntaron al amigo, en el libro del amigo y del amado, de Ramón Llull, preguntaron al amigo que cuál era la fuente del amor. Respondió que aquella en donde el amado nos ha limpiado de nuestras culpas y en la cual da de balde el agua viva, de la cual quien bebe logra la vida eterna en amor sin fin. Cuando leemos estas palabras de estas personas que, pues ponemos el ejemplo de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa o esto que te he leído, están hablando del amor de Dios, que se ve que lo están viviendo, Acudimos a la Santísima Virgen. Nuestra Madre disuelve la soberbia de nuestros corazones y nos ayuda a hacernos pequeños para que Dios ponga los ojos en nuestra humildad y nazca Jesús en nosotros. Acudamos a ella con confianza de hijos, en tantos pequeños detalles de cariño. Uno que San José María aconsejaba a los fieles del Opus Dei es besar el rosario antes de rezar el Salmo 2, por ejemplo. Detalle de cariño a la Virgen. O bien esa Virgen de los besos que él tenía, o esas miradas al entrar o al salir del cuarto, o esas, pues en la estampa de la Virgen que llevamos en la cartera, ahora con las
agenda ya, incluso llevamos el monedero en la cartera, en la agenda, en el móvil, pues ya no hay. Pero bueno, también podemos llevar a la Virgen. Entrando el momento de llevar a la Virgen, saludarla. Estamos preparando ya la siguiente fiesta. Es que don Álvaro, un verano en Cababianca, en Roma, nos decía que en verano teníamos que ir de virgen a virgen. Él se refería del 16 de julio al 15 de agosto, ¿no? Pero podemos también seguir por las fiestas intermedias. Vendrá la Virgen de las Nieves, la Asunción, pues ir de virgen a virgen. Y así vamos de la mano de la Virgen. Qué buen camino qué buen modo de recorrer el camino con ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.